Buenas a todos y a todas, soy el profesor Enrique Conejero y conjuntamente con la profesora Segura, ambos profesores de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Miguel Hernández de Elche en España, les presentamos esta ponencia sobre la integración de la inmigración en la Comunidad Valenciana en el periodo comprendido entre 2004 y 2019. En primer lugar, le queremos agradecer a la organización del Congreso Identidades, Inclusión y Desigualdad que hayan aceptado esta ponencia en este simposio para debatir sobre un fenómeno tan importante como la acomodación de la integración en todos los países. En primer lugar, recordar que la inmigración es un fenómeno global, un fenómeno mundial que es consustancial con la propia historia de la humanidad, que en los últimos años se ha convertido en objeto de disputa porque, como sabemos, muchos partidos políticos que se sitúan en el espectro del centro derecha de los sistemas políticos, pues acuden a debatir sobre diferentes mitos y argumentaciones sobre rechazo hacia la inmigración, y estos partidos neopopulistas de derecha pues utilizan el fenómeno migratorio para obtener apoyos electorales. Independiente de esto, es un fenómeno a escala global que afecta a casi todos los países, incluida en este caso España, como un país que se convierte de un país emigrante a un país receptor de inmigración de los más importantes dentro de la Unión Europea. Este último informe, si podéis consultar, de la Unión de Naciones Unidas sobre los datos de la inmigración como fenómeno global, en estas últimas décadas nos muestra un patrón continuo de crecimiento de la inmigración como fenómeno global, que alcanza en 2019, antes de la pandemia de la COVID-19, 272 millones de personas, que mantiene, según explica el informe, una tendencia bastante estable con respecto a la población mundial, que se mueven entre el 2,8 y el 3,5% de la población mundial. Es un fenómeno global que evidentemente está más concentrado en algunos países del mundo, pero es un fenómeno tan antiguo como la historia de la humanidad. En el caso español, como sabemos, España no era un país, o no ha sido un país tradicionalmente receptor de inmigración. Es más, era un país, durante la dictadura franquista, un país exportador, e incluso a principios del siglo XX siempre ha sido un país de inmigración, y a principios de la transición a la democracia en España, a partir de 1977, la inmigración no era un fenómeno de preocupación de los poderes públicos. Es más, cuando España se incorpora al proceso o las comunidades europeas, la actual Unión Europea, España no tenía legislación específica sobre la extranjería, sobre los inmigrantes, porque no era un fenómeno que ocupaba o preocupaba a las autoridades españolas. Es más, esta ley, la primera ley aprobada en 1985, fue resultado de ese proceso de integración o de incorporación de España a la Unión Europea, y por tanto, al ser puerta de entrada a la Unión Europea, significaba que España debía tener legislación normativa para que fuera homologable o asimilable a los países que componían en ese momento la Unión Europea. Como sabéis, España se incorpora a la Unión Europea en 1986. Por tanto, esta legislación es podríamos decir, es un proceso de europeización de las políticas de inmigración en España. No fue una legislación, una política pública aprobada por la agenda española, sino más bien ha sido una política pública aprobada por la agenda de la Unión Europea. Como veis, a partir de finales de los años 90, a partir de 1996, España se convierte o pasa a ser, en muy corto periodo de tiempo, uno de los países con mayor recepción de la inmigración a nivel mundial. Fijaros que en el año 2000 apenas 1 millón de inmigrantes existían en España, un porcentaje muy bajo de la población española, llegando a tener en el año 2011 un nivel de población que se asimilaba al 11 o al 12% de la población española. Por tanto, fue uno de los países de la Unión Europea más importantes receptores de inmigración, cuando no era un país que estaba preparado
ni en el entramado normativo ni político para esa intensidad y velocidad del fenómeno migratorio. Por tanto, esta es una de las características de las políticas con respecto a la inmigración en España. Son políticas que han sido reactivas porque el fenómeno de la inmigración ha sido un fenómeno reciente, un fenómeno típico del siglo XXI en España, y en el cual pues tanto la normativa como las políticas públicas implementadas a partir de la fecha han sido reactivas a esta velocidad y dinámica del fenómeno migratorio. Sabemos que la inmigración es un fenómeno que no para de crecer, o no ha parado de crecer en España desde el año 2000 hasta la llegada al impacto más significativo de la crisis económica anterior, de la gran recesión que impactó en algunos países a nivel mundial, en la Unión Europea en particular, en España, y esa, bueno, por así decirlo, crisis económica frenó este fenómeno de intenso de captación de la inmigración en España, que pasó de ni apenas el 1% de la población al 11% de la población total en España. Un proceso intenso que no ha sido pacífico y que la política y la sociedad ha intentado asimilarlo de una manera lo más pacífica posible. Por tanto, España podríamos recalcar que en un breve lapso de tiempo se convierte de un país emigrante a un país captador de inmigración, donde en cada una de las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas que componen el sistema político español, pues son receptoras de grandes cantidades de inmigrantes provenientes sobre todo de este polo de atracción que es el crecimiento económico en España desde el año 96 al año 2007-2008, básicamente producto de un sector importante de crecimiento económico como han sido la construcción por un lado y el turismo, que son sectores que demandan mano de obra en el cual puede trabajar la población inmigrante, incluso también la agricultura, sectores de desarrollo económico, sobre todo lo que fue la construcción, el sector de la vivienda y el sector turístico, que es importante en España. Estos dos sectores económicos y estas elevadas condiciones de vida de España con este crecimiento económico posibilitaron que España se convirtiera en un polo de atracción del fenómeno migratorio, que se ve reflejadas en estas cifras de España convertida en uno de los principales receptores de inmigración mundial, incluso a nivel de la Unión Europea, que tiene países ya tradicionalmente captadores de inmigración, como puede ser Reino Unido, como puede ser Francia o incluso Alemania. Por tanto, en España, por ejemplo, a datos de celebración de este congreso, podríamos decir que el dato a 1 de enero de 2020 nos sitúa alrededor de 5.200.000 inmigrantes de una población de 47 millones, un 11% podríamos decir de la población total, donde por origen de la inmigración podríamos decir que proviene pues, de Marruecos, Rumanía, Colombia, y por ser país de la Unión Europea pues también captamos países de Reino Unido, de Italia o de Bulgaria y otros países pues también como la comunidad china, más recientemente producto de la crisis en Venezuela y otros países de América Latina. Por tanto, este es más o menos el panorama por provincias de las 17 comunidades autónomas donde están ubicados o son principales centros de acomodación del fenómeno migratorio. Y viene a constatar este fenómeno que se ha estabilizado durante los años de la crisis económica, que impactó negativamente en España, por así decirlo, impactando negativamente en el sector de la construcción y por tanto en la caída de los ingresos, que se fue recuperando paulatinamente a partir del año 2011, y el impacto negativo que está teniendo esta actual crisis derivada de la COVID-19, que impacta también negativamente en otro sector que es captador de inmigración como es el turismo. Por tanto, vuelvo a recalcar la importancia de este tránsito de España de una población, de un país
emigrante que más bien expulsaba mano de obra, por así decirlo, expulsaba ciudadanos que querían encontrar un polo de atracción en otros países de la Unión Europea o de América Latina, a convertirse en un polo de atracción de otros emigrantes de países que querían acomodarse en España como, bueno, una región, un país en el cual se tuvieran mejores niveles de vida para estas personas. En el caso de la Comunidad Valenciana, como sabéis, la Comunidad Valenciana es una comunidad turística y que tiene unas condiciones también de vida elevadas en el mar Mediterráneo, y por tanto en esta distribución de la inmigración por comunidades autónomas en España, la Comunidad Valenciana es una de las que más recepción o más se ha acomodado a la inmigración en las comunidades autónomas españolas. Como veis, a datos de 2018 está por encima de la media española la proporción de inmigrantes por habitantes, ¿no? Tiene un 13%, en la actualidad, en el dato de 2021, podemos decir que está más cerca del 16% en la inmigración, por tanto está 4 o 5 puntos porcentuales por encima de la media española. Una característica significativa por las condiciones de vida que hay en la Comunidad Valenciana, la costa, la playa, las urbanizaciones en este sentido, para captar inmigración, un gran porcentaje de esa inmigración proviene de la propia Unión Europea. Por tanto, podemos decir que una parte significativa de la población inmigrante en la Comunidad Valenciana, más de la mitad, proviene de la Unión Europea, por tanto tiene unas características socioeconómicas diferentes, de identidad cultural diferente a otras comunidades autónomas en España. El segundo sector de inmigración en España proviene de África, sobre todo de África subsahariana, de América Latina y a otros países de América Central y del Caribe, o incluso de América del Norte, pero básicamente, como sabéis, es desde la Unión Europea. Y muchos de ellos, como veis, ya que es un sector turístico, pues la mayoría de ellos están trabajando en el sector que tiene que ver con servicios, muchos de ellos que tienen que ver con el turismo, con la hostelería y la restauración. Por tanto, dentro de las comunidades autónomas españolas, la Comunidad Valenciana tiene unas especificidades dado a su singularidad y la forma en que capta este fenómeno migratorio, básicamente proveniendo de un nivel medio alto de renta de la Unión Europea, sobre todo aquellos jubilados de la Unión Europea que quieren tener una segunda vivienda en España, dada por las condiciones de vida y el clima que hay en esta comunidad autónoma española. Bien, la integración como una de las medidas para acomodar la inmigración en un país, ya sabemos que la integración es un factor multidimensional para lograr acomodar ya sea un modelo de asimilación, ya sea un modelo de multiculturalidad o otro modelo en el cual se intenta de alguna manera a través de políticas públicas a nivel nacional, regional o local integrar la inmigración. Este fenómeno, como sabemos, es un fenómeno multidimensional que se puede alcanzar a través de la participación política, la vivienda, las políticas de salud, las políticas de cooperación. Por tanto, es un nivel, como sabemos, que el fenómeno es transversal y por tanto afecta a muchos sectores, por tanto las políticas tienen que ser de alguna manera coordinadas transversalmente. En el caso de España, la integración social de la inmigración es una competencia que está derivada hacia las comunidades autónomas y no es una competencia estatal. Por tanto, cada comunidad autónoma debe implementar las políticas que de alguna manera den respuesta a de alguna manera acomodar la inmigración en sus territorios. En el caso de la Generalitat Valenciana, se han desarrollado, se han aprobado 3 planes de integración y convivencia desde el año 2004 hasta la fecha. Primero de 2004 a 2007, el segundo, que fue una continuación de este, fue de 2008 a 2011,
Estos dos primeros planes fueron con un gobierno del Partido Popular, 2004, 2007, 2008 a 2011, y posteriormente el tercero comienza con el gobierno del Partido Popular. Recordemos que en la Comunidad Valenciana el Partido Popular ha estado gobernando desde el año 1995 hasta el año 2015. Por tanto, todo este periodo fue gobernado por un mismo partido político con mayorías absolutas en la mayor parte de este periodo de tiempo. El actual gobierno, que es un gobierno de coalición del Partido Socialista, Compromiso, que es un partido de ámbito autonómico, y Podemos, que es un partido también de ámbito nacional, pues esta coalición en un primer periodo que fue 2015, 2019 y 2019 hasta la actualidad, pues ha implementado ese tercer plan director aprobado por el gobierno anterior, y se está a la espera de la renovación de un nuevo plan director que acomode a esta nueva realidad que ha emergido después del impacto de la COVID-19. Todos estos planes de integración y convivencia que se han implementado en la Comunidad Valenciana tienen un marco fundamental jurídico que es la Ley 15 de 2008, aprobada por las Cortes Valencianas, de integración de las personas inmigrantes de la Comunidad Valenciana. En este sentido, la Comunidad Valenciana es una de las que ha hecho, de las comunidades autónomas españolas, que ha hecho un esfuerzo mayor de integración, de aporte financiero, de establecer diferentes medidas en diferentes ámbitos educativos, de salud, de deporte, de vivienda, incluso para inclusividad en el mercado de trabajo, para que la población inmigrante en la Comunidad Valenciana se sienta partícipe de esta sede y de esta acogida y se sienta inclusiva dentro del sistema político autonómico. En el caso de la Comunidad Valenciana se han implementado diversas líneas de actuación. Podemos reseñar las escuelas de acogida, que intenten de alguna manera que la inmigración, contando con diferentes actores, no solo públicos, o sea, las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales o incluso los más de 500 municipios que conforman la Comunidad Valenciana, tengan planes locales de integración. Estas escuelas de acogida permiten de alguna manera integrar a los inmigrantes acogidos en la Comunidad Valenciana, o las agencias, por ejemplo, de mediación de la inmigración, las AMICs, que han funcionado positivamente durante este tiempo en acoger la inmigración, y por tanto podríamos decir que ya sea a través de medidas aprobando todos estos tipos de derechos que deben tener los inmigrantes de la Comunidad Valenciana, como es el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la justicia, a tener un nivel económico digno, y temas que tienen que ver con servicios sociales. Por tanto, se ha hecho un esfuerzo importante que ha contado evidentemente con una de las particularidades que tiene la inmigración en la Comunidad Valenciana, es que un sector importante y predominante es una comunidad que es la proveniente de la Unión Europea, que es que no genera conflictos en el sentido de que se acomoda en lugares de la Comunidad Valenciana con un nivel de renta medio alto. Y por tanto hay un hecho que sí podemos destacar, que la participación política aún sigue siendo baja, porque en muchos de estos países, por ejemplo de la Unión Europea, pueden participar en las elecciones locales y no llega ni a un 10% de estos inmigrantes que puedan participar en el sistema político o en las elecciones locales en España, ¿no? Todavía la implicación política de la inmigración todavía sigue siendo una asignatura pendiente. A mi juicio, para finalizar, recalcar que dentro de este auge de la inmigración en España, sobre todo a finales del siglo XX y sobre todo básicamente en el siglo XXI, que España se convierte de un país generador de inmigrantes a un país captador de inmigración,
la política pública y su marco normativo es más debido a la europeización de las políticas públicas, a una necesidad de adecuar nuestro marco normativo al marco normativo de las comunidades europeas, y después la propia política normativa española, que la última es del año 2000, podríamos decir que ha sido políticas reactivas acomodándose a esta dinámica de velocidad e intensidad de la inmigración en España. Por su parte, la comunidad valenciana ha sido una comunidad que ha adoptado su perfil propio en el proceso de integración social, aprobando 3 planes de integración en este periodo analizado, y en el cual se han tomado diversas medidas para intentar hacer efectivo este derecho de distintos tipos de niveles, ya sea sanitario, educativo, vivienda, mercado de trabajo, formación profesional o servicios sociales, con distintas modalidades de actuación que, a mi juicio, en esta ponencia presentamos con resultados satisfactorios en la integración de la inmigración, coincidiendo en que hay un factor que posibilita o de alguna manera hace posible esta integración, que una parte importante de la inmigración, más del 50%, proviene de la propia Unión Europea. Por tanto, es más fácil de acomodar en la comunidad valenciana. Y por otra parte, señalar que aún queda pendiente una implicación, el tema de la participación política, que aún sigue siendo bajo en España y en la comunidad valenciana en particular. Pues nada, esta es la ponencia que quería presentarles, y tanto la profesora Segura como yo pues esperamos que nos hagáis preguntas y podamos debatir sobre la misma. Muchas gracias y continuamos en el Congreso.